Saludos. Esta es una traducción o interpretación de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 15 de noviembre de 2020. El mensaje se llama ¿Cómo ser una luz? Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero saludarles a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Vamos al Señor en oración, por favor. Padre nuestro, gracias nuevamente por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu amor que has derramado. Pedimos tu ayuda para entregarnos a ti y para impartir ese amor a otros, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Pedimos la llenura de tu Espíritu Santo y que nos dé sabiduría al abrir tus palabras, Señor. Gracias otra vez en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, aprecié los pensamientos de los jóvenes el día de hoy en la pregunta acerca de cómo ser una luz al mundo. Y es una pregunta que escucho a menudo. ¿Cómo ser una luz al mundo? A veces parece que viene la impotencia, la desesperación. ¿Qué podemos hacer para ser una luz al mundo? Pero hacer algo no es la manera de ser una luz. La única luz que hay en este mundo es Dios y Jesús. Y la única luz que podemos ofrecerle al mundo es cuando la luz de Dios se refleja a través de nosotros. La luz no proviene de nosotros mismos, proviene de Dios. Él es la luz, no nosotros. Y la única manera de alumbrar a otros es si está Dios siendo reflejado en nosotros. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Primera de Juan 1:1. Verso 5, vamos a empezar. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dios es luz, dice, este es el mensaje. Dios es luz, y la única luz que podemos tener nosotros proviene de Él. La vida que tenemos proviene de Él. Todo proviene de Él. Entonces, la única manera de poder ser una luz al mundo no es por medio de algo que podamos tratar de hacer o por medio de algún artificio o alguna herramienta nuestra o un plan, sino cuando somos lo que deberíamos ser y permitimos que esa luz se refleje en nosotros, ¿sí? Podemos ser una luz al mundo. He hablado de cómo vemos gente religiosa que parece estar haciendo las cosas bien, que tiene una vida piadosa con cierta forma de justicia,
que se mira bien. Pero los fariseos tenían eso. Y sin embargo, cuando vino la luz del mundo, no lograron reconocerlo. Tenían una vida piadosa, estricta, religiosa, limpia, y tenían mucho conocimiento, pero no lograron reconocer la verdad y la luz encarnada, que viene de lo alto, que viene de arriba. Y es muy fácil para nosotros caer en eso, enfocarnos en lo que es externo, en lo que luce por fuera, en las evidencias de afuera, ¿sí? Y creernos justos si nos comparamos con otros, pero la luz es mucho más profundo que eso. La manera como mostramos amor, incluso la manera de demostrar amor, podemos también nosotros fabricarla artificialmente, sintéticamente. El problema es que así como la luz, el amor proviene de Dios. Y el ejemplo más puro de un ser humano que logre expresar amor es solo porque ha alcanzado a ver el amor de Dios y a percibir el amor de Dios él mismo. Y ahora pueden reflejar ese amor. Dios es amor, dice también esta carta, así como Dios es luz. Y cuando lo miramos a Él, ¿verdad? Y reflejamos lo que Él es, entonces podemos alumbrar al mundo. Cuando hemos gustado el amor de Dios, entonces podemos reflejar el amor de Dios al mundo. Y no todo tiene que lucir en la manera que creemos, sino es el verdadero amor que Dios tiene por nosotros, que Él ha derramado sobre nosotros, el que podemos dar al mundo. Sí, también he puesto el ejemplo del perdón. Dice Jesús que si perdonamos, seremos perdonados. Sí, prácticamente es una condición sobre nuestro perdón, nuestra habilidad para perdonar. Hablé con un hombre esta semana, turbado, perturbado, y llamó pidiendo ayuda. Y una de las cosas que le compartí, le pregunté, ¿alguna vez has visto un ejemplo de perdón? Le pregunté. Y él me dijo, precisamente ese es el motivo por el que te estoy llamando. Porque tú y algunos otros hermanos, mencionó algunos nombres de la hermandad, son las únicas personas que me han mostrado perdón. Y dice, yo sé eso. Yo sé que estoy perdonado. Yo sé que no hay nada allí de parte de ustedes. Y por eso te llamé. Y entonces yo le dije, imagínate, si un ser humano como nosotros, mortal, puede perdonarte, ¿cuánto más Dios puede perdonarte? Lo único que impide que tú recibas ese perdón es simplemente que te des cuenta que hay un Dios en los cielos que de verdad perdona todo lo que hayas hecho mal. Perdona. Y sabes que es posible porque has gustado el perdón de parte de hombres, de humanos mortales. Y somos capaces de perdonar
de esa manera solamente porque hemos conocido el perdón. Una persona puede perdonar porque ha experimentado el perdón. Es lo mismo. ¿Cómo puedo ser luz a este mundo? ¿Conoces el perdón de Dios? ¿Has experimentado el perdón de Dios? Puedes reflejar lo que se te ha sido dado. Nadie puede dar lo que no tiene. La misericordia. Cuando has probado la misericordia de Dios, cuando sabes que eres un vil pecador sucio, desnudo y perverso de corazón, y sabes que no mereces absolutamente nada, nada de bondad ni de misericordia de Dios, sino solo su juicio y su condenación. Sabes, y eso, sabes que eres culpable y estás avergonzado de eso. Y Dios te extiende su oferta de perdón y de misericordia y le tomas la palabra a Dios y de verdad tienes la suficiente fe en Cristo como para creer lo que Él dice y creer lo que Él ofrece y creer que Él es quien dice ser, y recibes como propio, como tuyo, ese perdón, esa misericordia, ese amor, experimentas, conoces, gustas, pruebas, saboreas esa misericordia. Entonces eso te da la facultad para que la próxima vez que alguien te haga algo malo, adivina qué, todavía tienes un libre albedrío, todavía puedes hacer como el de la parábola del que habla Jesús, que fue perdonado una gran deuda, y cuando va y encuentra a su consiervo, lo quiere ahorcar y le dice, págame lo que me debes. Todavía puedes hacer eso y tendrás que ser entregado al juez hasta que pagues el último cuadrante. ¿Sí? Cuando escuchó el rey se entristeció y se enojó y dijo, ¿cómo puede ser? Llévenselo. Él había probado, sí había gustado el perdón, solo que se quedó de manera egoísta con ese don y no fue un vaso que transmitiera la gracia que recibió. Solo para sus deseos egoístas quería la misericordia. Nunca reflejó esa misericordia, nunca fue luz. Y hasta ahí llegó su historia. Hermanos, nosotros hemos conocido, espero que sí, si hemos conocido, si hemos gustado la misericordia de Dios, podemos ser misericordiosos con otros. Cuando Jesús dice, sed pues vosotros misericordiosos, no solo da un mandamiento así, sean misericordiosos, ¿verdad? No solo da una regla, sino que dice, sean pues misericordiosos, así como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. El argumento de Jesús es, sean misericordiosos porque Dios es misericordioso con ustedes. Así es como podemos experimentarlo cuando de verdad entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Simplemente lo reflejamos, lo transmitimos, lo pasamos. Así es la manera de poner esto en práctica. Así es como podemos hacer estas cosas. Así es como podemos ser una luz
a este mundo, reflejar la bondad de Dios al resto del mundo. Podemos actuar, podemos tratar de producir ese fruto artificialmente, podemos tratar de ser religiosos, podemos tratar de impresionar a otros, podemos tratar de predicar fuertemente, ¿sí? Predicarles en la cara hasta que nos escuchen. Pero si no estamos reflejando lo que hemos encontrado en Cristo, todo eso es vano y no sirve para nada. Todo es un desperdicio y una pérdida. No es más que un espectáculo religioso que pronto pasará. Cuando hemos conocido la misericordia de Dios, cuando hemos sentido el peso de la culpa y la condenación que proviene de las cosas malas que hemos hecho por causa de quiénes somos, y nos damos cuenta de quiénes somos sin Él, y empezamos a tomar estas decisiones de nuestro propio camino y nuestra propia manera, y viene esa culpa. Pienso que por eso mucha gente se hace drogadicta o alcohólica o se esconden en algo, hasta en el trabajo, sienten una culpa enorme y están huyendo de eso. Ese es el problema con el mundo, la culpa del pecado. Muchas de las cosas que el mundo hace no solo es por diversión. Algunas cosas que el mundo hace es para tratar de ahogar esa culpa y esa conciencia atormentada que les grita, esa carga que hay por el pecado. Hay gente que está atormentada por la culpa. Y Jesús vino para hacernos libres de esas cosas. Es por eso que Él murió. Le dimos lugar a Satanás. Y al darle ese lugar es Satanás el que nos encadena, el que pone más presión. Y entonces cada vez más profundo, hasta que hagamos otra cosa, y dice Satanás, aquí los tengo cada vez más profundo, y él sube el volumen de la culpa, y después con esa culpa te lleva a pecar más, y con eso otra vez más culpa, y entras en un círculo vicioso, y ya no sabes qué hacer. Pero cuando le damos la espalda a eso, dejamos de escuchar a Satanás y empezamos a escuchar a Dios. Nos volteamos a Él, ¿verdad? Y de verdad nacemos de nuevo. Por eso se hizo tan popular ese término en muchos círculos, porque muchas personas que estaban en esa culpa, en esa espiral de desesperanza que les creó Satanás, vieron la esperanza del Evangelio y transformó sus vidas poderosamente.
gente que había sentido ese peso de esa culpa y de pronto se liberó de ese peso. Fue como si esa carga se cayera de los hombros, como en el libro del progreso del peregrino, y algunos de nosotros anhelamos, bueno, ¿por qué no me sucedió así, verdad? Mi experiencia de conversión. Para que de verdad sepamos que nacimos de nuevo. Bueno, pero el punto es que todo funciona de la misma manera. Aún alguien que no tenía esa carga de culpa, aún alguien como los jóvenes que están aquí con nosotros, que crecieron en una familia piadosa, que desde niños fueron librados, salvados de muchas de esas cosas pecaminosas y destructivas, que no tuvieron que exponerse a las garras y a las fauces de eso. Seguro que la culpa no es la culpa que siente un joven que creció en una familia cristiana, no es igual que la culpa de un pobre pecador hundido en el pecado. Y entonces su nuevo nacimiento tal vez no luce tan dramático. Tal vez no se siente tan dramático. Pero cuando sencillamente nos decidimos a seguir y a confiar en el Señor, funciona de la misma manera, y ese nuevo nacimiento, esa conversión es tan real como cualquier otra. Y es igual de efectiva. Y tiene en un sentido una ventaja el joven, no necesita escalar esa colina de ir abandonando todas esas cosas destructivas. Pero sigue siendo igual de verdadera esa fe. Y podemos aplicar eso, lo que hemos experimentado. No necesita ser dramático. Lo que hemos experimentado es real. Jesús hizo la pregunta, ¿verdad? Cuando está esta mujer pecadora lavándole los pies y le pregunta a Simón el fariseo, bueno, si te perdonan poco, ¿qué tanto amas? En comparación a si te perdonan mucho, ¿verdad? Y dice el Señor, aquel a quien mucho se le perdona, mucho ama. Observa a esta mujer cuán agradecida está. A veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Quizás porque no hemos hecho todas esas cosas malas, no nos damos cuenta de que en realidad sí se nos perdonó mucho. Y no nos damos cuenta de que el perdón de Dios para con nosotros en un sentido es tan grande para nuestros, entre comillas, pequeños pecados, como lo fue para la bola de pecado terrible como de esa mujer pecadora. Pero el punto aquí no es tanto qué tanto pecado cometiste, sino cuál es nuestra actitud. ¿Cuál es nuestra actitud? Él es la luz del mundo. Y ya sea que hayamos vivido en un pecado profundo, tenebroso y lleno de tinieblas, o ya sea que apenas hayas rascado la superficie de lo que es el pecado, de todas formas podemos recibir su perdón, su misericordia, su amor, su luz, y podemos reflejar ese amor, esa misericordia, esa bondad, ese perdón y esa luz
tenemos tantas cosas por las cuales estar agradecidos. Cuán a menudo he pensado y me pregunto, ¿cómo? ¿En dónde estaría si no me hubiera alcanzado la misericordia de Dios? Me pregunto, ¿por qué a mí? Y me pregunto, ¿dónde estaría yo si no fuera por la gracia de Dios? Y miras a los millones y millones o billones de personas en el mundo. Creo que hay 7 billones de habitantes en el mundo. Y vemos cómo viven tristemente. Vemos las cosas que aman, las cosas por las que pelean, las necedades en las que están enredados, los engaños que creen. Y vemos, qué tremendo, qué tonto. Pero, si miramos más de cerca, pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no estoy ahí con ellos? ¿Por qué? ¿Por qué no crecí con ellos? ¿O por qué no fui como ellos? Y la única respuesta es solo por la gracia y la misericordia de Dios. Como lo he dicho antes, pudimos haber nacido en medio del Amazonas y nos hubieran enseñado a adorar a un chango, a un mono, y estaríamos haciendo lo mejor que pudiéramos tratando de adorarlo. Pudimos haber nacido en medio de una ciudad de esas bien pecaminosas, donde nuestros padres fueran drogadictos o ebrios. Hay gente que nace así, tristemente, y donde quizás lo único que conociéramos era matar o morir, matar para sobrevivir, drogarse, hacer cosas tristes, feas, y hubiéramos conocido el robar o el vender drogas como el único medio de supervivencia. O hacer algo para poder tener algo de comer. Y a veces nos quejamos. ¿Nos atrevemos a quejarnos? Las probabilidades de que hubiéramos nacido en un lugar de esos son muchas. O estado envueltos. Ya con eso es una razón suficiente para reflejar la luz, la bondad, la misericordia, el amor, el perdón de Dios a otros. De hecho, más bien somos mucho más responsables que esas personas. Muchas personas que han vivido en esas situaciones tristemente han tenido muy poca luz o casi nada. Nosotros somos mucho más responsables. Hay gente que por generaciones viven en tinieblas y que no les ha llegado la luz de Dios. ¿Cómo podemos criticarlos o condenarlos? Ser luz al mundo es simplemente reflejar lo que Dios es, su bondad, su gracia, su misericordia, su amor.
lo que Él es, lo que Él hace, su paciencia, su longanimidad, lo que Él representa. A aquellos que están en tinieblas, empezando con aquellos que nos rodean. Simplemente sean luz, sean un reflejo del carácter de Dios. Mostrémosles que hay algo más elevado que vale mucho más la pena que lo que ofrece la sociedad. No solamente a través de una predicación a gritos. Ya en cada esquina de pronto hay algún predicador. No a través de fabricar artificialmente algo, sino siendo esa luz. Es lo único que tenemos y es lo único a lo que fuimos llamados. Queremos hacerlo, tenemos que hacerlo. ¿Saben? Una cosa asombrosa, una cosa que es poderosa es el amor, simplemente, el ver el amor que el mundo vea, más bien el amor que nos tengamos los unos por los otros. El que el mundo vea que nos entregamos de corazón a una causa puede convencerles. Tan solo eso es una luz para el mundo. Y no necesitamos algo más que nos una, excepto el amor a Dios, el amor a su Hijo Jesús y el amor unos por otros. Seamos una luz al mundo. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.